Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el segundo capítulo de esta pequeña saga para conmemorar a 4 destacados futbolistas fallecidos en la última década. Vamos a continuar con el que muchos consideran el mejor jugador de todos los tiempos y el mejor de la Argentina. Hablamos de Diego Armando Maradona. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Internacional de Agudos Evita de Lanús Oeste, en el área metropolitana de Buenos Aires, de manera circunstancial, siendo el quinto de 8 hijos, pero el primero del matrimonio de Diego Maradona padre y Dalma Salvadora Franco, conocido como La Tota. Su familia, originaria del pueblo de Esquina en la provincia de Corrientes y de ascendencia gallega, estaba afincada en Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, localidad de la zona sur del conurbano bonaerense. Cuando empezó a jugar al fútbol se inclinó a la zona ofensiva y desarrolló su juego en el potrero de las 7 canchitas. Pero su primer contacto con el mundillo del fútbol se produjo en 1969, cuando realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Tras ingresar, participó en los Juegos Nacionales de Evita de los años 1973 y 1974, ganando la edición de este último con el equipo que llevó el nombre de las Cebollitas, el cual era el de la clase 1960 y creado por Francisco Cornejo, ya que no podían llevar el nombre del club. Ganó el torneo de octava división del mismo año y fue inscrito como fichaje en la Asociación del Fútbol Argentino al cumplir la edad reglamentaria para ello. Y los hinchas de Argentinos ya disfrutaban de su magia en los entretiempos de sus partidos, ya que hacía malabares con el balón. El 20 de octubre de 1976 se produjo su debut oficial con Argentinos, cuando entró antes del inicio del segundo tiempo del partido que disputaba su equipo ante Talleres de Córdoba por el campeonato nacional en reemplazo de Juven Jacobetti. Esta situación demoró algunas semanas más de lo esperado debido a que tuvo que cumplir 5 fechas de suspensión por una expulsión que sufrió en un partido de séptima división ante Vélez Sarsfield, pero ya causaba expectativa para su aparición. Su primer partido de titular se dio en la siguiente jornada ante Newell's Old Boys de Rosario y el siguiente mes sus 2 primeros goles ante San Lorenzo de Mar del Plata. Su equipo quedó cuarto en su grupo de la primera fase del torneo y quedó eliminado por él. 1977 vio a Maradona marcar 19 goles en 49 partidos y ya consolidándose como titular de Argentinos, cuadro que quedó eliminado en la primera fase del torneo nacional y noveno del torneo metropolitano. Ese mismo año debutó con la selección argentina el 21 de febrero en un amistoso ante Hungría en la Bombonera. Su rendimiento de ese año permitió empezarle a ser visto por varios clubes sudamericanos y europeos, aunque rechazó los llamados para concentrarse en una eventual convocatoria al Mundial de Argentina del siguiente año. No obstante, el entrenador César Luis Menotti consideró que era muy joven para entrar al equipo y lo dejó fuera de la lista de convocados el 19 de mayo de ese año 78, y que curiosamente también dejó por fuera a su ídolo Ricardo Bocchini. Ese año tuvo su primer título de goleador en el torneo metropolitano, donde su promedio de gol aumentó a 0,71 con 21 anotaciones. En el verano de ese año casi fue traspasado al Sheffield United, tras ser observado por el entrenador Harry Harlem, ya que el presidente de ese equipo rechazó pagar las 400.000 libras acordadas para ese fin. Con ello terminaron llevándose a Alejandro Sabella. 1979 vio a Maradona volviéndose goleador de los 2 torneos argentinos de ese año, en los que su equipo terminó tercero, pero además obtuvo sus primeros logros con la camiseta albiceleste. El 2 de junio marcó su primer gol con el cuadro argentino en un amistoso ante Escocia en Glasgow, y también logró la clasificación al Mundial Juvenil de Japón en el Sudamericano de Montevideo. En el torneo mundial anotó 6 goles, los cuales contribuyeron al primer mundial juvenil ganado por su país tras superar a Uruguay en semifinales y a la Unión Soviética en la final disputada en el Olímpico de Tokio. 1980 vio 2 nuevos títulos de goleador para Diego y su mejor año en Argentinos, donde hizo 43 goles en los 2 torneos de ese año, logrando el subcampeonato del Metropolitano y su 100º gol de su carrera en septiembre ante San Lorenzo. En febrero de ese año recibió una oferta del América de Cali de $500.000 mensuales libres de impuestos para ir a Colombia, pero la oferta fue rechazada. Ese año destaca una actuación que tuvo ante Boca en octubre, donde le marcó 4 goles a la portería de Hugo Gatti, quien le hizo una crítica por su estado físico días antes llamándole gordito.
y que Maradona le respondió diciéndole que era un envidioso. Sus peleas con la directiva de Argentinos motivaron a Maradona a querer salir del equipo en 1981, ya que muchas veces se ausentó de los partidos de su equipo por sus actuaciones con la selección argentina. River Plate le lanzó la mejor oferta posible al ofrecerle el mismo sueldo de Ubaldo Fillol, el mejor pago del equipo por entonces. No obstante, al final fue cedido a préstamo por año y medio a Boca Juniors por $4 millones, club que se reservaba la opción de compra. Maradona manifestó su fanatismo y la de su familia a ese equipo que por entonces pasaba una mala situación económica. El 20 de febrero firmó su contrato y debutó 2 días después con 2 tantos ante Talleres de Córdoba en la Bombonera, e infiltrado por una lesión muscular en un entrenamiento con el equipo de la Paternal. El 10 de abril de ese año jugó su primer superclásico en la que anotó un gol de antología para sellar el 3-0 de su equipo ante River. Estos partidos que mencionamos fueron parte del camino que Boca tuvo para ganar el torneo metropolitano de ese año, el cual fue su primer título en clubes al empatar a 1 con Racing en la última fecha en el mes de agosto, y que tuvo a Maradona como figura pese a tener problemas con su entrenador, el exfutbolista Silvio Orsolini, mundialista en 1962 y 1966. El torneo nacional, en cambio, fue un fracaso para Boca, ya que jugó varios partidos amistosos fuera de su país para sanear su economía, agotando de esa manera el plantel. En febrero de 1982 entró a la concentración de la selección argentina para el Mundial de España y que duró 4 meses. Una costumbre en la época donde no habían reglas para controlar el tema de la selección de jugadores de clubes a las selecciones. El 4 de junio de 1982 Barcelona le contrató por 1.200 millones de pesetas, unos 7,2 millones de euros de hoy, destinándose el 80% para argentinos por ser dueño de su pase y 20% a Boca, siendo una cifra récord para la época. Días después debutaba en un mundial ante Bélgica en el Camp Nou, estadio del equipo que lo acababa de contratar, y con derrota por 1-0. Días después marcaría sus primeros 2 goles en un mundial ante Hungría y que serían los únicos que hizo en el torneo, el cual vio a la Argentina eliminado en segunda fase tras las derrotas ante Italia y Brasil, partido en el que fue expulsado tras una patada violenta a Batista. El paso de Maradona por Barcelona dejó algunos hechos importantes. El 4 de septiembre de 1982 debutó con el equipo culé marcándole un gol al Valencia de Mario Kempes pese a perder 2-1 al final. Pese a anotar 6 goles en sus primeros 13 partidos en la temporada, en diciembre se le detectó una hepatitis que le hizo perderse 3 meses de acción. Ello mermó el actor de su equipo, que quedó eliminado en los cuartos de final de la Recopa de Europa y quedó cuarto de la Liga Española. A cambio, terminaron ganando la Copa del Rey y la Copa de la Liga en finales disputadas ante el Real Madrid, al que le hizo 2 goles en esta última. En la siguiente temporada, Maradona sufrió una fractura de tobillo izquierdo como consecuencia de una falta que le hizo Anthony Goicoechea en el cotejo de su equipo como local ante el campeón liguero Athletic de Bilbao, y que le hizo perderse 3 meses y medio de torneo. Barcelona quedó tercero y volvió a calificar a una final de la Copa del Rey, donde enfrentaban al Athletic en el Santiago Bernabéu el 5 de mayo de 1984. Maradona pudo jugar este partido ya que se le retiró una roja que sufrió en la semifinal ante Las Palmas. Athletic ganó 1-0, pero se generó una batalla campal que inició Diego al pegarle una patada a Miguel Ángel Solá tras el pitazo final del mismo. Ello generó que fuera suspendido de las competencias españolas hasta el mes de diciembre de ese año, y esto adelantó su salida del equipo, del cual firmó por 6 años, por factores como la pobre defensa que le hizo el equipo y su presidente José Luis Núñez, que además le criticó por descuidar su vida privada, ya que comenzaba a frecuentar las salidas nocturnas, en las cuales comenzó su relación con un enemigo silencioso, las drogas. Maradona anotó 38 goles en 58 partidos en esos 2 años en el cuadro catalán, en los cuales no fue convocado a la selección argentina, debido a que el nuevo entrenador Carlos Salvador Vilardo decidió concentrarse en formar un equipo en torno a jugadores del fútbol argentino. La suspensión que tenía Maradona en España motivó al Napoli de Italia a lanzar una oferta para llegar a ese equipo, de parte de su presidente Corrado Ferraino. Su pase fue confirmado por 1.300 millones de pesetas y 4 años de contrato, en otra cifra récord para la época.
El 5 de julio de 1984 fue presentado ante un San Paolo abarrotado y que tenía a sus hinchas entusiasmados, ya que la temporada anterior zafaron de descender a la Serie B por un punto. Un hat-trick ante la Lazio en febrero del año 85 generó un punto de inflexión y acabaría su primera temporada con 14 goles. En mayo de ese año, regresó al cuadro argentino en un partido ante Paraguay con la mira en las eliminatorias a México 86, en la que se medirían a Colombia, Perú y Venezuela. Allí anotó 2 goles ante este último en San Cristóbal y que sería clave para el proceso que terminó en la clasificación argentina. Sellara en el último partido ante el cuadro peruano con gol de Ricardo Gareca, aunque Diego no brilló en los duelos ante Perú por la marca de Luis Reina, especialmente en Lima. De vuelta a Napoli, la temporada 85-86 tuvo a Maradona actuando de menor a mayor y terminando su cuadro tercero con boleto a la Copa de la UEFA. En octubre del año 85, Guillermo Coppola se volvió su representante en reemplazo de Jorge Sister Pellier. La preparación a México 86 no entusiasmó mucho a la hinchada argentina, ya que ganó solo 2 de sus 5 partidos preparatorios y así arribaron al certamen. Allí debutaba en las redes en el empate de su cuadro ante la campeona Italia en Puebla, tras un remate inatajable para el arquero Giovanni Galli. Si bien Argentina ganó el grupo, Maradona lanzó sus quejas ante la FIFA por los horarios de los partidos, que eran al mediodía mexicano debido al fuerte calor del lugar, pero que eran favorables para la audiencia europea televisiva. Tras superar a Uruguay en octavos, llegaba el partido con Inglaterra en los cuartos de final en el Estadio Azteca. Al minuto 51, un rechazo del defensor Steve Hodge hizo que fuera su arco y Maradona intentó superar al guardameta inglés Peter Shilton, logrando su cometido con la mano izquierda, haciendo el primer tanto del encuentro pese a los reclamos británicos y que llevó la denominación de la mano de Dios. 4 minutos después, recibió un balón en el centro de campo y amagó a 6 jugadores ingleses, incluyendo al arquero, en su camino al arco, previo a rematar y hacer el 2-0, lo que conllevó a ser denominado como el mejor gol de la historia de los mundiales, y el denominado gol del ciclo, en un contexto donde estaba aún fresco el recuerdo de la Guerra de las Malvinas. Estos tantos pasaron para calificar a las semifinales, donde se midieron ante Bélgica, instancia donde marcó los 2 goles del duelo que los calificó a la final. Allí marcó una asistencia en el tanto de Jorge Burruchaga que le daría la segunda Copa del Mundo a su país, siendo recibido en la Casa Rosada por el presidente Raúl Alfonsín en medio de una multitud que rodeaba el mencionado lugar. A su vuelta del Mundial de México, Napoli había formado una plantilla importante que empezó con el contrato de Bruno Giordano en 1985 y que fue sellada con Fernando de Napoli y el arquero Andrea Carnevale. Maradona marcó 10 goles que fueron fundamentales en el primer scudetto de la historia de su equipo y que tuvo el añadido de ganar la final de la Copa Italia ante Atalanta, y que fue muy especial en la rivalidad de su equipo con los poderosos cuadros del norte itálico como Juventus, Inter y Milan. Debido a ello, este último intentó contratarlo, a lo que Diego respondió renovándole su contrato hasta 1993 con un salario mensual de 5 millones de dólares. Careca se unió al equipo en 1987, año en el que nació su hija Dalma. Napoli fue subcampeón del torneo 87-88 y se le acusó al equipo de venderse a la camorra, algo que no fue probado. La temporada 88-89 vio a su equipo ganar la Copa de la UEFA en la final ante el Stuttgart alemán tras un empate a 3. Lo que quedó épico en esta conquista fue el calentamiento que él tuvo en el duelo semifinal ante el Bayern Múnich y que quedó inmortalizado con el Life is Life, volviéndose una escena inmortal del fútbol mundial. Luego de ello, Maradona intentó irse al Marsella de Bernard Tapie, pero Ferraino le negó la opción. A nivel familia, Maradona se casó con Claudia Villafañe en una ceremonia realizada en el Luna Park en noviembre del 89 y nacería Janina meses antes. En este tiempo, Argentina no tuvo buenas actuaciones en las Copas América de 1987 y 1989 pese a que estuvo presente, y así llegaba al Mundial de Italia. Previo a la Copa del Mundo, Napoli ganaba su segundo scudetto en la temporada 89-90, tras vencer a la Lazio en la última fecha y tras una larga disputa con el Milan de los holandeses, quien ese año se proclamó bicampeón de Europa. Maradona hizo 16 goles durante esa temporada. Tras el final de la misma, Maradona tuvo problemas físicos que le obligaron a jugar infiltrado en los cotejos de Argentina en la fase de grupos del Mundial de Italia, cuyos partidos se jugaron en Nápoles, salvo el debut con Camerún que se dio en Milán por ser el partido inaugural del certamen.
En el partido con la Unión Soviética evitó un gol del cuadro ruso con la mano y en el cotejo ante Rumania sufrió un golpe en su tobillo izquierdo que le dificultó su forma de jugar. Los octavos de final vieron a su país enfrentarse a Brasil y marcó una asistencia con caño incluido en el pase que permitió el gol de Claudio Canigia, que le dio el pase a los cuartos de final de su país. Allí enfrentaron a Yugoslavia en Florencia, instancia que la superó por penales, aunque Maradona falló su remate, el cual fue desviado por el arquero Tomislav Ivkovic. Las semifinales vieron un duelo trascendente para Diego, ya que se enfrentaba a Italia en el estadio donde brillaba en el calcio. Sí, el destino hizo que el partido fuera en San Paolo. Debido a ello, una de las pancartas decía: Maradona, Nápoles te ama, pero Italia es nuestra patria, en alusión a este cotejo. Maradona anotó el cuarto gol de la tanda de penales que le dio la ventaja definitiva a su país, antes que Aldo Serena fallara su penal a manos de Sergio Goycochea y que le dio el pase a la final del certamen. Allí se enfrentaron a Alemania y Maradona se mostró incómodo ante las pifias recibidas al himno argentino, ya que el público esperaba ver allí a Italia. El duelo final lo ganó Alemania y Maradona ganó el Balón de Bronce, pero se le recuerda su escena con lágrimas en los ojos al ver la premiación del cuadro germano. El Mundial de Italia marcaría un punto de inflexión en su carrera, ya que Marcos Franchi sustituyó a Coppola como su representante después del certamen. De vuelta al Napoli, el equipo ganó la Supercopa de Italia en diciembre de 1990, sin saber lo que le vendría después. El 17 de marzo de 1991, Napoli venció a Bari con tanto de Gianfranco Sola, pero hubo un control antidopaje en la que Maradona fue elegido a pasar por allí. El resultado fue positivo por cocaína, y por ende la Federación Italiana lo sancionó por 15 meses sin jugar, pese a que la medida fue apelada sin éxito. Por ende volvió a su país y el 26 de abril fue detenido por hallársele drogas en su vivienda en Caballito, pero fue liberado al pagar 20.000 pesos de fianza. Meses después recibió 14 meses de prisión suspendida de parte de la justicia italiana por ese motivo. En tanto, Maradona participó de varios partidos a beneficio como el de Juan Gilberto Funes. En mayo de 1992 perdió una demanda de paternidad con Cristiana Sanagra por un hijo extramatrimonial, el cual recién conoció en 2003 y fue multado tras negarse a pagar pruebas de ADN. El 1 de julio de ese año venció su sanción y Napoli buscó que retornara para cumplir su contrato, pero Diego quería alejarse de Italia y jugar en un equipo sin tantas exigencias. Eligió ir al Sevilla, que era dirigido por Bilardo, por encima de la oferta del Marsella, y su pase fue pagado mayormente por Mediaset. Tras recibir una autorización judicial, Maradona pudo incorporarse a su equipo. Debutó en un amistoso ante el Bayern Múnich el 28 de septiembre y el 4 de octubre volvió a la Liga Española en un cotejo ante el Athletic de Bilbao. 3 días después marcó su primer gol ante el Zaragoza en el Sánchez Pizjuán. No obstante, problemas con la directiva sevillana, salidas nocturnas y constantes faltas a los entrenamientos hicieron que se le contrate un detective para que siguiera sus acciones. Una sustitución en el duelo ante el Real Burgos hizo que rompiera relaciones con Bilardo, minutos después de que se le inyectara su rodilla con antiinflamatorios para que pudiera jugar. Al final marcó 6 goles en sus 29 partidos como jugador del Ecuador en el Lyon. Luego de ello tocó la vuelta al fútbol argentino. Argentinos intentó contratarle, pero la barra de su equipo pidió $50.000 como exigencia y se impidió ello. San Lorenzo intentó contratarlo mediante su amigo Oscar Ruggeri, pero diferencias con el presidente Fernando Miele no le dejaron ir a último momento. Entonces pudo ser contratado por Newell's Old Boys, cuyo primer entrenamiento fue visto por 40.000 personas y debutó en un amistoso ante Emelec el 7 de octubre de 1993. 3 días después volvió al fútbol oficial en una derrota ante Independiente por 3-1 en el torneo Apertura en la doble visera de Avellaneda. Jugó 4 partidos más sin anotar y sufrió un desgarro muscular en el partido ante Huracán. No obstante, en esa etapa tenía algunas licencias con el entrenador Jorge Solari, pero su salida y reemplazo por Jorge Castelli motivaron que dejara el equipo. El 26 de enero de 1994 jugó su último partido en Newell's en un amistoso ante el Vasco da Gama. Mientras tanto, la Argentina tenía una etapa importante sin su presencia con 2 títulos de la Copa América y la Copa Artemio Franchi, aunque él estuvo presente allí. Pero la derrota en casa ante Colombia por las eliminatorias a Estados Unidos 94 motivaron que el público local hiciera presión para que volviera. Ello se logró tras un pedido oficial del entrenador Alfio Basile con la mira en el repechaje ante Australia. En la ida disputada en Sydney hizo la asistencia del gol de Abel Balbo. El cuadro argentino calificó al Mundial al vencer a los canguros 1-0 en casa. Maradona siguió un régimen especial de entrenamientos para llegar al certamen ya que no tenía club.
aunque tuvo un lamentable episodio con unos periodistas en una casa quinta de Moreno, ya que les disparó con un rifle de aire comprimido en febrero de 1994. Llegamos al Mundial en tierras americanas. Allí hizo un gol en el debut de su equipo ante Grecia. Luego de la victoria ante Nigeria fue llevado al control antidopaje por Sue Carpentier, que estaba vestida de enfermera aunque no lo era. La prueba arrojó positivo a 5 sustancias, siendo efedrina la de mayor cantidad, y se le suspendió por 15 meses. Maradona explicó que estas sustancias prohibidas estaban dentro de un medicamento para enfrentar una gripe y que eligió la que contenía la sustancia mencionada. Luego hizo una conferencia donde manifestó que le cortaron las piernas. De una manera dolorosa, acababa así su presencia en la selección argentina, donde hizo 34 goles en 91 partidos. La sanción que tuvo por este dopaje no impidió que pudiera dar sus primeros pasos como director técnico. El 3 de octubre de 1994 fue contratado por Deportivo Mandiyú como parte de una dupla técnica con Carlos Fren. Dirigió 12 partidos donde obtuvo una sola victoria y problemas con la dirigencia. Tras esta experiencia, Coppola volvió a ser su representante. La misma dupla asumió en enero de 1995 la dirección técnica de Racing, y allí estuvieron 4 meses con 2 victorias en 11 partidos. Después empezó a preparar su vuelta como jugador a Boca Juniors, luego que algunos empresarios se comprometieran a pagar su salario ya que el club no tenía dinero suficiente para pagarle lo que estaba acostumbrado. Regresó en un duelo ante Colón de Santa Fe en una bombonera llena, pero su campaña en la apertura de ese año no fue buena y terminaron cuartos. A inicios de 1996, Bilardo asumió como entrenador y decidió apoyarle pese a que en un principio amenazó con irse del equipo. Maradona falló 5 penales consecutivos durante el torneo clausura y tuvo un cruce con el árbitro Javier Castelli luego que le expulsara en un partido ante Vélez, en Liniers, y en el que el arquero Carlos Navarro Montoya le dijo: "No te va a contestar, Armando". Tras una derrota con Racing se alejó de las canchas por 11 meses. Ese mismo año tuvo otro hijo extramatrimonial producto de una relación con Valeria Zabalain. En ese tiempo participó de la campaña Sol sin drogas y viajó a Suiza para un tratamiento del consumo de cocaína, pero volvió a Buenos Aires a revelarse detalles de su internamiento. Además sufrió un problema de presión sanguínea cuando estaba presentándose en un programa de televisión en Chile. El 21 de abril de 1997 firmó un nuevo contrato con Boca y el 9 de julio volvió ante Newell's. Tras una victoria ante Argentinos, dio positivo un nuevo dopaje por 2 componentes metabolitos de cocaína, pero una medida cautelar del juez Claudio Bonario le permitió seguir jugando ante una suspensión que le hizo la AFA de manera provisoria. El 25 de octubre de 1997, Maradona participó del primer tiempo de la victoria 2-1 de su equipo ante River en el Monumental, siendo sustituido luego por Juan Román Riquelme. Y este partido sería el último de su carrera, ya que 5 días después anunció su retiro definitivo de las canchas. Luego de ello, su vida post-fútbol tuvo varios episodios importantes. En marzo de 1998, Sergio Batista intentó convencerle para volver al Boys, pero el levantamiento de la medida cautelar impidió que pudiera hacerlo. Ese mismo año se creó la Iglesia Maradoniana que buscó rendirle culto a su trayectoria futbolística. En 1999 fue elegido como el tercer mejor jugador de la historia por los ganadores de Balón de Oro tras Pelé y Alfredo Di Stéfano. Tuvo varios cargos como comentarista deportivo y vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca, así como estar en partidos benéficos. En enero del 2000 fue internado en terapia intensiva en un sanatorio de Punta del Este, donde estaba allí por vacaciones debido a una hipertensión, la cual le fue una constante en los siguientes años. Días después viajó a Cuba para ser rehabilitado de su adicción a las drogas. Ese mismo año fue elegido como uno de los 2 mejores jugadores del siglo XX por la FIFA junto a Pelé. El 10 de noviembre del 2001 pudo darse su partido de despedida en la Bombonera con un contingente de la Argentina y un cuadro de estrellas. Allí dio un discurso en la que dijo que yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. El 2003 marcó el final de sus relaciones con Coppola, a quien denunció luego por una deuda, y el divorcio con Claudio Villafañe luego de que lo denunciara por abandono de hogar en 1998. Ese mismo año, Argentinos Juniors inauguró su estadio llevando el nombre de nuestro amigo Maradona y que fue oficializado en agosto del 2004. En 2005 se sometió a un bypass gástrico en Cartagena por problemas de peso y luego tuvo un programa de televisión llamado La Noche del 10 en el que obtuvo varios premios y entrevistó entre otros a Pelé, Fidel Castro y Mike Tyson. Además de participar en la versión italiana de Bailando con las Estrellas, el cual dejó por problemas con el fisco italiano que le reclamó una deuda superior a los 34,2 millones de euros.
Luego participó de la Cumbre de los Pueblos junto a varios líderes políticos como Evo Morales y Hugo Chávez. En ese tiempo recibió varios homenajes que también se plasmaron en canciones. Tras un nuevo internamiento en 2007 por problemas con las bebidas alcohólicas, en octubre del 2008 fue presentado como seleccionador argentino en reemplazo de Alfio Basile. Debutó con triunfo en Escocia en un amistoso en noviembre con tanto de Maxi Rodríguez. Su debut en eliminatorias fue en marzo del 2009 con goleada de 4-0 a Venezuela. Pero lo que vino después fueron 3 derrotas claves que generaron críticas a su labor de parte del periodismo argentino. El 6-1 en La Paz ante Bolivia, el 3-1 en Rosario ante Brasil, pese a que Diego pidió jugar en esa ciudad, y el 1-0 en Asunción peligraron la clasificación argentina al Mundial de Sudáfrica. Una victoria agónica ante Perú con tanto de Martín Palermo en el último minuto y el tanto de Mario Volatti en Montevideo sellaron el pasaje argentino de manera agónica al Mundial de Sudáfrica en cuarto lugar de la eliminatoria. Maradona tuvo fuertes declaraciones ante los medios de comunicación, los cuales no los vamos a plasmar por respeto, y fue multado. En el Mundial Africano, Argentina pasó sin problemas la fase de grupos, venciendo a Nigeria, Corea y Grecia, y en octavos, aunque con polémica, a México. Pero la debacle se dio en los cuartos de final, ya que perdieron 4-0 ante Alemania, siendo este su último partido en ese puesto, ya que declinó de continuar semanas después al rechazar cambios en su equipo técnico propuesto por la Asociación del Fútbol Argentino. En mayo de 2011 fue contratado para ser el entrenador del Al Wasl de los Emiratos Árabes, con un contrato valorizado en $4,5 millones de dólares, tras rumores para dirigir a Ucrania y el Aston Villa. A mediados de 2012 dejó el cargo por malos resultados y al año siguiente se volvió embajador futbolístico de esta nación, donde residió algunos años junto a su pareja Rocío Oliva, con quien tuvo también problemas de violencia familiar. Años después dirigió equipos de ascenso como Al Fuyairá y los Dorados de Sinaloa de México, sin obtener los objetivos por los que fue contratado, el ascenderlos a Primera División. De este último equipo lo dejó en 2019 ya con problemas de salud que le impedían caminar con normalidad como consecuencia de una artrosis, y que meses después sería parte de un documental en Netflix con su experiencia allí en la ciudad de Culiacán. En septiembre de 2019 asumió como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, ayudándole a salvarse de un descenso a la Primera Nacional y generando un aumento en las cifras de socios y dirigiendo su último partido el día de su cumpleaños número 60 con una victoria ante Patronato. Días después de ese partido fue internado por un cuadro de anemia y depresión. El 25 de noviembre del 2020, Maradona fue hallado sin vida como consecuencia de un edema de pulmón que le generó una descompensación cardíaca en su vivienda ubicada en Tigre. Debido a ello, el presidente Alberto Fernández declaró 3 días de luto a su memoria y se dieron grandes aglomeraciones pese a la época de pandemia de COVID-19 que se registraba en varias partes del mundo. Su velatorio se dio en la Casa Rosada acompañado por miles de personas. Sus restos se encuentran en el cementerio Jardín de Paz junto a sus padres. Recibió varias condolencias de diversas personalidades del mundo y el San Paolo de Nápoles se renombró con su nombre a favor de la memoria del mejor jugador de la historia del equipo. Maradona, pese a sus excesos y actitudes, es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, debido a su capacidad de regate, control de balón y creatividad, además de un físico compacto y su aceleración que le permitía cambios rápidos de velocidad. Además, mostró capacidad de liderazgo en sus equipos, lo que le llevó a ser capitán argentino en 3 mundiales consecutivos, y el uso muy a menudo de la rabona y su astucia en varias ocasiones como en la mano de Dios. También se le considera como uno de los más habilidosos y grandes de este deporte, así como especialista en los tiros libres, pero que a la vez era controversial por su temperamento. Por ello Maradona nunca será olvidado, pese a que ahora mucho se le quiere comparar con uno de los mejores jugadores de la actualidad en la fecha en la que estamos emitiendo este video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.